Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Saludos mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchas gracias hermanos por acompañarnos durante esta jornada de semana. Un tiempo maravilloso, apasionante el tema. Muchísimas gracias amados hermanos, en verdad, por todos y cada uno de sus mensajes, sus palabras de aliento, su bendición para con este tiempo de Torá al instante. Gracias, amados hermanos, por formar parte de la familia de Israel Casa Integral en las naciones. Desarrollar una jornada tan interesante como lo es hablar de diezmos y ofrendas, pues especialmente hablar de estos temas desde un punto de vista y desde un contenido estructuralmente bíblico. Obviamente, mis amados hermanos, es necesario hacer claridad en que sobre este tema en particular necesitaríamos evidentemente ahondar mucho más allá, especialmente considerando los tiempos. Los tiempos, recordemos que los primeros hombres de los que conocemos y los mencionamos en esta semana, que presentaron su diezmo, su ofrenda, como lo vimos con Abraham frente a Melquisedec, o Jacob, igual ofreció en voto su diezmo. Recordemos que estos hombres, y a su vez otros que presentaron ofrendas como Noah, como el mismo Caín y Abel, entre otros, todo lo hacían a título de una manera total y absolutamente voluntaria. Es decir, hasta este momento no teníamos Malaquías capítulo 3 y no teníamos seguramente otros de los misbot que hemos mencionado. Por lo tanto, todo surgía de manera voluntaria, con un corazón de gratitud. Y esto es muy importante, hermanos, porque recordemos que por un hombre entró la condición de pecado, y también a través de ese pecado, la muerte, y toda la humanidad nace con esa condición de pecado. Pero una cosa es la condición de pecar en el sentido natural, si me permiten esa expresión, en el sentido natural, los hombres, la humanidad pecaba de manera natural. Recordemos esa historia de Sodoma, Gomorra, y recordemos toda esa historia por demás en los tiempos de Noah, que de continuo el pensamiento del hombre era el pecado, la perversión. No había otra acción en la mente del hombre que la contaminación del mundo. Pero posteriormente, en el proceso de los tiempos, cronológicamente hablando, y si me permiten usar la palabra dispensaciones, que las vamos a estudiar, por supuesto. Estoy muy inquieto con el tema de las dispensaciones y creo que es un tema que debemos considerar aquí en Torá al instante. Con el paso de estos tiempos y en la cronología de vida de la Biblia, nos daremos cuenta que viene entonces el tiempo del Sinaí, y en el tiempo del Sinaí entonces aparecerá la Kadosh Torah. Y al aparecer la Kadosh Torah, entonces ahora nos encontramos frente a la ordenanza, a los misbot, y los llamamos ley, de hecho. Entonces ahora el presentar las ofrendas y los diezmos tiene que ver con una ley, Entonces se hacen ofrendas, se hacen sacrificios, se hacen los korbanot, se presenta el holocausto, se presentan los primeros frutos, las primicias, se presenta de todas las cosechas, se presentaron los diezmos. Y por supuesto ahora en este segundo concepto, ahora estamos frente a la ley, y frente a la ley cuando cumplimos con ella o cuando no cumplimos con ella. Entonces esa condición de pecado, que fue un pecado natural, luego venimos a un pecado por acción o a un pecado por omisión. Es decir, cuando, conociendo la ley,
cumplimos con ella, o cuando, conociendo la ley, omitimos de ella. Recuerden cómo Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque anteriormente pues era la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero cuando hablamos del presentar nuestros diezmos y ofrendas, vimos al principio de nuestra conversación en esta semana que pues quienes venimos de una trayectoria religiosa del nivel 1, recordaremos que realmente nunca jamás nos enseñaron a presentar la limosna. Yo lo recuerdo y lo puedo decir por mí, no lo puedo decir por otras personas, en mi caso muy personal. Pues veía a papá entregar limosnas en el nivel 1. De hecho entendí que si papá lo hacía, pues como que había que hacerlo. Y cuando nos pasan la canasta o la bolsita y todo el mundo coloca algo, pues como que sentimos la fuerza del compromiso de los que me ven de colocar algo. Yo no sé si todos colocan, yo no sé si algunos a cambio de colocar más bien sacan, y casos se han visto. Pero bueno, entonces nunca nos enseñaron ese principio. Y tal vez el principio que sí nos enseñaron, lastimosamente, fue que el diezmo era una manera de cómo, no sé cómo usarlo de una palabra, no quiero usar una palabra indigna al respecto con lo que se menciona con los diezmos, pero muy mala apreciación existe en el torno del creyente, comillas, con respecto al diezmo. Por eso, cuando en esta semana hablamos de los diezmos, traed los diezmos a la folía, y vimos los 3 tipos de diezmos, su función, su ubicación, su labor, por qué estos diezmos y cuál es la tarea de los diezmos, entonces creo que en nuestro corazón ahora lo podemos entender con revelación. Dígalo conmigo, por favor, con revelación. Cuando yo tengo revelación en mi corazón y tengo tan absoluta claridad sobre el tema, no hay perjuicio, no hay diversidad de opinión, no estoy con mis oídos abiertos a lo que unos dicen y otros piensan y otros opinan, no, yo estoy con mis oídos abiertos a lo que la palabra así establece, la Kadosh Torah. Dejamos una tarea, ¿verdad? Y esa tarea vamos a tenerla ahí pendiente, les voy a dar todavía un tiempo, porque la tarea es muy especial. Vamos a entrar a un contexto de lo que son los diezmos desde el punto de vista de la Torah bíblico, y vamos a entrar a una tarea en la cual la tarea consiste en establecer a partir de qué momento en la Biblia se establece el impuesto, un impuesto. Y vamos a mirar si este tipo de diezmos en el proceso histórico y en la trayectoria de la Biblia pasan a ser un tipo de tributo o pasan a ser un tipo de impuesto. Es interesante que lo analicemos, amados hermanos, no para que lo veamos con los ojos de juzgamiento, sino para que lo veamos con un corazón de discernimiento, de fundamento y de carácter en Torah. Hoy, en la jornada que nos acompaña, vamos a cerrar esta semana hablando entonces ahora de lo que son las ofrendas. ¿Por qué el tema de las ofrendas? Repito, porque muy usualmente, y escucho con mucha frecuencia, y probablemente sea tu caso, amado hermano, tenemos la oportunidad de presentar el diezmo. Pastor, yo tengo absoluta claridad en mi corazón y mi familia. Nosotros no tenemos ningún problema con presentar nuestros diezmos. Sabemos con absoluta certeza la responsabilidad que tenemos con nuestros diezmos. Pero quiero compartirle que de mis diezmos, pues realmente yo lo que hago es que tomo el diezmo y de ese diezmo, pues yo coloco una parte para un centro de atención de niños enfermos, coloco otro porcentaje para el ancianato, coloco otro porcentaje para una obra de caridad, coloco otro porcentaje para una familia que tengo en mi país o en algún punto que yo apoyo, coloco otro porcentaje para un niño que adopté y que pues desde muy niño lo estoy apoyando. Hermano, el diezmo es una porción que corresponde única y exclusivamente para Hashem. Si tenemos revelación del diezmo, amén, pero el diezmo no es un valor del cual yo pueda distribuir porcentajes pensando que estoy haciendo mi diezmo repartiéndolo en diferentes formas. No, por eso el segundo punto que vamos a tratar es
las ofrendas. Ahora cuando entendemos diezmos y entendemos ofrendas, entonces ahora podemos decir, vamos a Malaquías cuando dice, vosotros todos me habéis robado. ¿Pero en qué te hemos robado, Señor? Si yo soy fiel. Sí, pues en vuestros diezmos, plural, y en vuestras ofrendas, plural. Ese plural es importantísimo que lo tengamos presente. Ayer concluíamos que en cada una de las convocatorias de Levítico 23, cada una de ellas tiene a su vez un protocolo, un seder en el que nos presentamos a la convocatoria delante de Hashem, porque son los moedín, son las citas divinas con el Padre, pero no nos presentamos con manos vacías. Con manos vacías vengo a ti. No. No nos podemos presentar con manos vacías porque Hashem todos los días nos envía el maná del cielo, el pan de vida. Tenemos pan para comer, vestido para vestir, tenemos salud, tenemos hogar, tenemos familia, tenemos labor económica, tenemos labor profesional, tenemos como tal todo un medio de vida que nos sostiene. Entonces, no podemos decir nada tengo, nada soy, porque Hashem nos ha dado tanto que lo único que podemos es tener gratitud para con nuestro Padre por todo y cada cosa que tenemos. Muy bien. Vamos a ir a un texto bíblico para dar comienzo a nuestra jornada para esta semana. Acompáñeme por favor al segundo libro de Corintios en el capítulo 9, verso 7. Dice la palabra, atención, por favor, segundo libro a Corintios, capítulo 9, verso 7. Recuerden, subrayen, tomen nota de cada texto. Cada uno, cada quien, cada uno de, observe, dar. Dar, la importancia de dar, cada uno de como propuso en su corazón. Por favor, como propuso en su corazón. Tú tienes el corazón revelación del diezmo, da tu diezmo. Pero tienes en tu corazón bendecir, ayudar al menesteroso, al necesitado. Amén. Da conforme a tu corazón, dalo. Entrega esa bendición. Pero no lo hagas con tristeza. Aquí hay 2 puntos. Da como propuso en su corazón. 2 puntos. Ya vimos el significado de los signos de puntuación. ¿Cuán importante es? No con tristeza. No con tristeza. Mi amado hermano, si tú estás entregando un diezmo o una ofrenda y lo haces con tristeza pensando, pero qué tonto soy, pero ¿por qué hago esto? Pero si yo sé que necesito cubrir el pago de mi Rolex, de mi reloj Rolex que me costó $30,000. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Padre, es que necesito cumplir con mi Rolls Royce. Vanidad de vanidades. No puedes dar con tristeza. Perdónenme que me detenga aquí, mi amado hermano. Si tú presentas una ofrenda o presentas tu diezmo y a ese diezmo le quitaste un 2%, un 3%, un 8%, o sea que estás dando un 2% de lo que deberías darle a Hashem, yo te invito, amado hermano, considera tu relación personal con el Padre. Si te cuesta tanto presentar una ofrenda, un diezmo completo conforme a tu ingreso, así es, entonces, mi amado hermano, tu relación con Hashem debes preguntarte, ¿realmente yo soy un hombre de fe? ¿Realmente soy un hombre Kadosh? ¿Realmente soy un creyente en la Kadosh Torah, en la palabra? Porque si te cuesta hacerlo, entonces no estás preparado para recibir más. No estás preparado para recibir más. Si tomas de tu diezmo y a tu diezmo le quitas, de ese 10 le quitas el 2, el 3 o el 5 o el 7 o el 9, eso significa que no estás preparado para ganar más, porque si ganaras más tendrías que dar más. Entonces no puedes dar con tristeza o dudando como las olas del mar que van y vienen. No. Saben, yo he visto personas presentar diezmos cuando están en crisis, porque creen que presentando un diezmo cuando están en crisis, en calamidad, están haciéndole un favor a Hashem. No, mi hermano, que tu sí sea así, que tu voto sea así, que tu promesa sea así, y no dar por conveniencia. Entonces, número 1, no puedes dar con tristeza. Número 2,
ni por necesidad, porque Adonai ama al dador alegre. Por favor, no dice que Adonai bendice, dice que Adonai ama al dador alegre. Y poderoso es Hashem para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Justamente para este día, hoy, en el cierre de Shabbat, se termina celebrando este día en América llamado el día de Thanksgiving, el día de acción de gracias. Este día de acción de gracias no debería ser un día en particular, ni mucho menos debería ser un día en América. No sé en cuántos otros países del mundo, les dejo tarea, investiguen en cuántos países del mundo se celebra el Día de Acción de Gracias. Pero el Día de Acción de Gracias es cada día. Al momento de despertar en la mañana, me presento en mi oración de la mañana, en la oración Shaharí, le puedo decir a mi amado Hashem, oh, gracias Hashem porque me das el día, porque hoy comienza mi nuevo día. Gracias por darme la vida. Gracias, gracias, gracias Hashem. Gracias por todo lo que tú me das. Gracias porque me das respiración, me das la vista, me das la voz, me das el alimento, me das el maná del cielo. Gracias, gracias. Tú puedes mirar por un momento a tu alrededor cuántas cosas Hashem te da. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu intelecto, no es tu elegancia, no eres tú, amado hermano, quien se hizo a sí mismo. Es nuestro amado Hashem que nos cuida, porque nos ama tanto que nos guarda siempre, permanentemente en todo. Entonces, este texto maravilloso de segundo libro a Corintios, y tomaré otros textos para introducir más esta jornada. El libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 16, nos dice: con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. El que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. Pero si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque en la medida en que midan a otros, se les medirá a ustedes. Honra a Hashem con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Este texto maravilloso de Proverbios capítulo 3, verso 9. El que suple semilla y el que siembra también le suplirá. Y Adonai puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Segundo libro a Corintios. Ustedes serán también enriquecidos en todo sentido y en toda ocasión. Puedan ser generosos. Y cuando hablo de estos textos de enriquecimiento y de prosperidad y de abundancia, amados hermanos, no estoy incurriendo en una doctrina de prosperidad. Es lo que la palabra nos enseña, pero hay un requisito, y el requisito es obediencia. El requisito es Shabbat, el requisito es Levítico 23, el requisito son los misbot, el requisito es la integridad, el requisito es ser un hombre kadosh, el requisito es adorar, honrar, respetar a nuestro amado Hashem. En todo lo que escrito está. En todo lo que escrito está, mis amados hermanos, porque somos muy prácticos para tomar ciertas promesas o ciertos textos y traerlos a mi corazón. Yo todo lo puedo en Mashiach porque Él me fortalece. Sí, amén. Claro que sí, Él me fortalece. Pero ¿a quiénes? A quienes están en obediencia, mi amado hermano. A quienes están en obediencia con la palabra, a los que caminamos conforme a lo que escrito está. Pero si tú te deleitas escuchando a aquellos que dicen, no, el diezmo ya está abolido, eso no es para el tiempo de hoy, lo que se diezmaba eran los primeros frutos de las verduras, pero como nosotros no producimos ni verduras ni tenemos ganados, pues no podemos diezmar porque eso yo no lo tengo. No, mi amado hermano, por favor, si tú buscas excusas para justificar tu pensamiento,
cambia entonces tu manera de pensar para que cambie también tu manera de vivir. Entonces vamos a ver cuáles son las diferentes ofrendas que se presentan según el texto bíblico y cómo se hacían. En la palabra de Hashem, la palabra ofrenda, encontramos que entre varias formas de presentarse las ofrendas que los textos nos muestran, tiene que ver precisamente con ofrenda, tiene que ver con reparar. Por favor, tengan muy presente esto, con reparar. Reparar un daño causado, y nosotros como seres humanos causamos mucho daño, y cuando causamos mucho daño, lo mejor que podemos hacer es presentar una ofrenda. Entonces, es importante tener presente, mi amado hermano, que nuestro amado Hashem, cuando formó todo el proceso de la vida, la primera gran semana de la creación, estableció que evidentemente el hombre estaría con un corazón dispuesto para presentar ofrendas. Y el objetivo específico es que podamos, a través de la ofrenda, mostrar, presentar nuestro nivel de fe, nuestro nivel de emuná. Yo me hago una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces, no pensemos en los textos bíblicos por un momento, pensemos como persona natural, que no conoce de Biblia, que no conoce de Torá, que no conoce de mandamientos? ¿Alguna vez usted ha hecho algo por alguien presentando ofrenda realmente? Ofrenda. Por favor, entiéndanme que debe haber una diferencia muy notoria entre ofrenda y limosna. Limosna no es esa caridad de la monedita que damos por allí al señor que está con un saxofón en la calle cantando, le damos una monedita. No. Eso no es lo que el Hashem quiere. ¿Cuántas veces nosotros hemos presentado con amor, con corazón, con gracia, con gratitud una ofrenda a alguien? Porque esa persona realmente lo necesita, porque esa persona realmente amerita que nosotros le consideremos. Y no con el dolor de pobrecito, ay pobrecito, es que no tiene nada que comer. No, mis amados hermanos, no necesariamente eso es ofrenda. Podemos presentarle ofrendas a gente que tienen muchas provisiones y sin embargo lo hacemos también con gratitud. Entonces, ¿qué es una ofrenda? Recuerden, la ofrenda es un ofrecimiento, es una acción de ofrecer. Cuando lo hacemos de manera voluntaria y con un corazón de gratitud. Estas formas de ofrendar deben estar siempre presentes en la vida de todo ser humano y en especial, amados hermanos, por favor, enseñemos, padres, a nuestros hijos el corazón de ofrendar. De ofrendar. Si nosotros como padres somos el modelo y mostramos a nuestros hijos cómo presentamos ofrenda, entonces nuestros hijos crecerán con ofrenda, presentarán ofrenda, darán ofrenda, tomarán ofrenda, llevarán ofrenda. Y cada vez que hacen esta labor de ofrenda, mis amados hermanos, les garantizo por el poder de la palabra, dice la pastora Pili, vive Adonai. Si esto que estamos diciendo no tiene una relevancia profética absoluta, vive Hashem, que nuestros hijos, cuando aprenden el anhelo de dar, de ofrendar, mis amados, dice la pastora Pili, nunca verán pobreza. Nunca verán pobreza porque aprendieron con un corazón dispuesto siempre a ofrendar. Todo lo que tenemos, amados, lo concluimos en esta jornada, le pertenece a Adonai. Por lo tanto, una ofrenda es parte de lo que Adonai nos entrega y nosotros voluntariamente la participamos con otras personas. En el Brit Hadasha, por ejemplo, vemos cómo nuestro amado Mashiach cumplió con todo este sistema de ofrendas al ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Y cada creyente, cuando somos creyentes en emuná, en bitajón, en fe, entonces nosotros presentamos también sacrificio y presentamos ofrenda viva delante de Hashem. Ustedes recuerdan ese texto maravilloso de Romanos, que en verdad creo que vale la pena traerlo a colación. Perdónenme, por un momento llegamos al texto. Vaya conmigo al libro de Romanos en el capítulo 12. Dice así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Hashem, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
kadosh, agradable a Hashem, que es vuestro culto racional. No os conforméis, amados hermanos, no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados por medio de qué, mi amado hermano, debe ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, probadme en esto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Hashem, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Voy a mencionar muy brevemente una historia que siempre que vengo a estos temas la recuerdo y la tengo en mi corazón desde hace por lo menos 30 años. Un amado pastor aquí en los Estados Unidos. Al hablar sobre ciertos temas que no correspondían propiamente con la doctrina del lugar donde él predicaba, empezar a hablar de Torá, de Chalón, de Misbod y de estas cosas, lo llevaron a que su ministerio, al que él pertenecía, su concilio, su denominación, lo expulsara, literalmente lo expulsara de su lugar de predicación, de su congregación. Fue una situación obviamente muy difícil para él, para su esposa, sus hijos, la manera como fue expulsado de la congregación. ¿Todo por qué? Porque empezó a enseñar la verdad. No la verdad desde el punto de vista denominacional, la verdad desde el punto de vista de la Biblia, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Empezaron una situación crítica, tuvieron que entregar el auto de la congregación, la casa que tenían, la casa pastoral, etc. Y prácticamente salir a la calle, empezar a buscar un lugar donde rentar, etc. Pasaron unos 2 meses después de esta situación y un día el hermano recibió, y esto es un testimonio verídico por supuesto, recibió una carta, llegó un documento a su correo en el que le invitaban a participar de una jornada de pastores en otro país. Esto fue estando en América y fue invitado a una reunión pastoral en España, en Madrid, con todo absolutamente pagado. Transportes aéreos junto con su esposa, las inscripciones en las conferencias, etc. Pues parecía una locura cuando él vio esa carta, era algo anormal, o sea, nunca había pasado esto. Obviamente dudó si esto pudiese tener validez, sin embargo, su esposa, la mujer de fe, le dijo, bueno, pues, ¿y qué perdemos? Pidamos los tiquetes, viajemos. La mujer idónea, la ayuda idónea, la mujer de fe. Así es que viajaron a España, estuvieron allí durante aproximadamente 15 días, todo absolutamente pagado, hotel, seminario, conferencias, alimentos, transportes, absolutamente. Y estando allí, al cierre de toda la actividad, entonces los organizadores pidieron se presentara una ofrenda por todo, una ofrenda de cierre, usualmente lo hacemos. El hermano tenía en su bolsillo una provisión de dinero, pero sin embargo él pensaba para sí, ahora que regrese a América, debo pagar rentas, debo pagar aseguranzas, debo pagar servicios, debo pagar la cuota del carro, ahora que tuve que comprar este carro. Bueno, mi situación es muy difícil. La esposa le dijo, mi amor, ve y entrega todo lo que tienes en el bolsillo. Entrégalo todo, por favor, entrégalo todo. Algunos que podrían pensar, varones, a ver, díganme, ¿usted qué pensaría cuando su amada esposa le dice, entrega todo? Mujer, ¿qué te pasa? ¿Estás enloqueciendo, mujer? ¿Qué te atreves a decir? Apártate de mí. Pero Abraham el Eterno le dijo, escucha a tu esposa. El hermano caminó en dirección hacia ese alfolí y cuando iba en el camino colocó la mano en su bolsillo y él sabía cuánto tenía en sus billetes y como que empezó a tratar de separar uno que otro para quedarse con algo y entonces escucha una voz que le dice, entrega todo, entrega todo. Y finalmente el amado pastor obedeció y entregó su ofrenda completa. Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
¿Y ahora qué haremos? Dijo el hermano pastor, cuando regrese a mi país voy a estar en una situación extremadamente crítica. Regresaron de nuevo a su país de origen, en América, y lo primero que hizo al primer lunes en la mañana fue ir a la oficina de administración del complejo de sus apartamentos para pedirle a la administradora que le diera un tiempo más para poder suplir el pago de la renta porque había pasado una situación y no tenía cómo pagar. Cuando el hermano pastor se colocó con esta administradora y le comentó la situación de que le extendiera el tiempo para poder cumplir con la renta, la administradora le dijo, por favor recuérdeme en qué apartamento está, bloque 3, apartamento 401. Le dijo, señor, pero discúlpeme, su renta de apartamento, ¿por qué me está pidiendo plazo para pagar? Según lo que tengo en la información acá, su apartamento está pagado por un año. El milagro se sucede y el pastor dice a la administradora, disculpe señora, por favor, revise bien, su computador debe estar fallando, algo no está bien porque realmente pues yo, la verdad es que yo no he pagado el mes, es más, no puedo pagarlo ahora, necesito, señor, por favor, le estoy diciendo que su apartamento está pagado por un año. Usted no se preocupe, es más, le voy a extender el recibo inmediatamente, aquí está, su renta está pagada. ¿Está segura, señora, lo que usted me dice? Perdón que dramatice un poco la historia, pero es que cuando vemos los milagros parece que no los entendemos, pareciera ser que no los podemos comprender. Entonces vamos a hablar cómo, mis amados hermanos, la forma de presentar gratitud a Hashem y recibir la bendición y abrir las ventanas de los cielos está aquí. Obediencia en nuestros diezmos y obediencia en nuestras ofrendas. La primera ofrenda, vamos a ver los tipos de ofrendas. Número 1. Ofrenda a Hashem. Esta expresión ofrenda quemada a Hashem aparece con frecuencia en varios de los textos bíblicos en el Tanaj y por supuesto se refiere a los holocaustos que se ofrecían al Korbanot, como lo vemos, veamos un texto por favor en el libro de Shemot, vamos al libro de Shemot, en el capítulo 29, Éxodo capítulo 29, acompáñenme por favor, en el libro de Shemot capítulo 29, verso 18, dice la palabra, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato. Holocausto significa quemar. ¿Recuerdan el holocausto nazi? Todos escuchamos los nazis, el holocausto de los nazis, y no entendemos qué es el holocausto. El holocausto nazi significa que tomaban al pueblo judío y lo colocaban en las calderas para ser quemados vivos. Holocausto. Quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Adonai, es ofrenda quemada a Adonai. Por lo tanto, es importante que lo tengamos presente. Nuestra primera ofrenda que la palabra nos menciona es el holocausto a nuestro amado Hashem. Vamos al libro de Bat Midbar, libro de Números, en el capítulo 10 y en el verso 10. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, subraye, y en los principios de vuestros meses, aquí está refiriéndose a las convocatorias de Levítico 23, está refiriéndose a los principios de los meses, al Rosh Hodesh, a los principios de vuestros meses, Rosh Hodesh, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Adonai. Yo vuestro Adonai. Esto no lo dice ni siquiera Moshe, ni Abraham, lo dice directamente nuestro Padre Eterno. Número 1. Número 2, una ofrenda de comunión. Es también conocida como ofrenda de paz, la ofrenda de Shalom. Lo mismo en el libro de Levítico, por favor vayamos a Levítico en el capítulo 17. Libro de Levítico en el capítulo 17 y veamos el verso 11. Dice la palabra, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ofrenda de comunión. Y en el libro de Números, en el capítulo 7, verso 17, vaya tomando nota, por favor. Libro de Números, capítulo 7, verso 17, dice la palabra, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos,
y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Ahora, observen por favor, ofrenda de paz, también conocida como la ofrenda de comunión. Y esta ofrenda es un sacrificio que primero se ofrece a Hachén y que luego se distribuía entre quienes presentaban la ofrenda, sus familias y los más allegados. Como comida del pacto simboliza la unión entre Hachén y su pueblo. Número 3, la ofrenda de granos. La ofrenda de granos. Esta era una ofrenda que tenía que ver como un sacrificio de harina, el pan horneado o simplemente granos como la cebada o el trigo con aceite, incienso y sal. Libro de Levítico capítulo 2, verso 1 dice la palabra, vaya conmigo por favor. Libro de Levítico capítulo 2, verso 1 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Adonai, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y traerán a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomarán el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Adonai, acompañada también de vino, como dice Levítico capítulo 23 en el verso 13. Vamos allí, Levítico 23, verso 13. ¿Sabe? Hace unos días alguien me decía, pastor, gracias por enseñar Levítico, Vayikra, bueno, las parachá de Levítico, que son las ordenanzas levíticas de los sacerdocios, del ministerio. Pero me decía, nunca jamás, dentro de lo que yo leía de Biblia, llegar a leer Levítico para mí era terrible. Primero porque no entendía absolutamente nada, porque no podía comprender nada de lo que ordena ese libro de Levítico. Pero ahora cuando entendemos a la luz de Parashá y a la luz de la revelación de la palabra, nos damos cuenta cuán importante es. Dijimos entonces que en el libro de Levítico, en el capítulo 23 y en el verso 13, dice la palabra, léalo conmigo, su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Adonai en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. Y aquí estamos hablando del tiempo de Shavuot, el tiempo de Shavuot en las fiestas, en las convocatorias solemnes. Muy importante. Este sacrificio se quemaba una porción de cada ofrenda a Hachén, y el resto se daba al sacerdote, a los levitas en el templo. Cuando se daba el caso que los ofrendantes fuesen gente extremadamente muy pobre, entonces este tipo de ofrenda podría ser reemplazada por el holocausto de expiación. Número 4, ofrenda expiatoria. La ofrenda expiatoria es una ofrenda muy especial porque tiene que ver precisamente con los pecados. Por lo general se daba cuando los ofertantes, el pueblo de Israel, ofendían al prójimo, o en casos de ofensa de manera directa al ministerio. Se debía ofrecer una reparación, un carnero sin defecto, además de una especie de restitución que incluía una 1/5 parte de lo ofrendado o de lo perdido. Veamos Levítico capítulo 5, verso 14. Acompáñenme por favor. Muy interesante esto, hermanos, porque aquí vamos a encontrar una enseñanza extraordinaria. Levítico capítulo 5, verso 14 dice, ofrendas expiatorias. Maravilloso. Habló más Adonai a Moshe diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Adonai, traerá por su culpa a Adonai un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 1/5 parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote lo hará expiación por el carnero del sacrificio, por el pecado, y será perdonado. Esta ofrenda expiatoria es muy importante, hermanos, porque la ofrenda expiatoria nos dice, en el concepto básico, cuando ofendemos a otra persona. Y esta palabra ofender
pareciera ser que tú dices, bueno, yo realmente no ofendo a nadie, pero cuando hablamos mal de alguien, cuando escuchamos que alguien habla mal de alguien, bueno, el hermano es muy lindo, es una persona muy especial, es una persona muy espiritual, pero, ese pero, mi amado hermano, punto final. No permitas que tus oídos se abran a un pero, porque ese pero puede traer, repito, consecuencias extremadamente lamentables. No podemos dar rienda suelta a nuestra pecaminosidad de permitir ofender a otras personas y peor aún, retransmitir lo que eventualmente pudimos haber escuchado. Para ello entonces viene la ofrenda expiatoria. Se hace necesario presentar ofrenda. ¿Cuántas veces, amado hermano? Y los dejo como tarea. Tú has ofendido, que sabes que has ofendido a alguien y te has podido presentar con esa persona con una ofrenda. Con una ofrenda. Pastor, ¿qué ofrenda? Yo no sé si es una ofrenda económica, yo no sé si es un regalo, un presente, una invitación a salir con esa persona. ¿Saben? Nosotros hace tal vez unos 3 años estábamos apoyando a un ministerio relativamente cercano aquí a la congregación, apoyándolos en su proceso de transición. Pero en el proceso de transición, ustedes saben, los hermanos son muy especiales, muy afectuosos y tenían un acercamiento muy directo para con nosotros. Amén, gloria al Eterno. Y eso provocó de alguna manera cierto celo ministerial. Y ese celo ministerial conllevó a una diferencia de cercanía entre amigos, hablando pastoralmente. La verdad, se indispuso la amistad, se indispuso el ministerio por esa situación. Entonces pasaron varios meses y la relación se puso muy distante. Pero un día delante de Hashem, tanto ellos como nosotros pusimos nuestros corazones delante del Padre y decidimos en una llamada telefónica que no podíamos darle rienda suelta a algo que el enemigo estaba haciendo en nuestro camino, tanto para ellos como para nosotros. No quiero excluirme de la situación. Entonces, ¿qué propusimos? Como hombres de Dios, como hombres Kadosh, reunámonos, hablemos, no hablemos del tema. No necesitamos entrar a discusiones y quién tiene la razón y esto. No, hablemos de lo que Hashem ha hecho para con nosotros, en el ministerio, con cada uno de nosotros. Y compartimos una cena maravillosa, hablamos de las cosas bonitas, agradables de la vida, estrechamos un abrazo, un amor mutuo y esta ofrenda de expiación cumplió el propósito que teníamos preparado. Número 5, una ofrenda mecida. Usted seguramente ha visto cuando tenemos en el tiempo de Shabbat, tomamos el pan, el challah y lo mecemos. Dice, pero pastores, ay, es que estos son rituales. No, pues no son rituales, comillas. Son procedimientos que tienen un sentido espiritual. Cuando no los conoces, no los comprendes, no los has leído, para ti serán cosas que la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esos detalles. Ofrenda mecida. Según el sacrificio, en algunos de los sacrificios, ya sea de animal o de cereal, se hace necesario mecerlo delante de Hashem y después de este proceso se presenta debidamente al sacerdote. Es una ordenanza así establecida. Yo no entro en discusión, obedezco. Pareciera ser que no me parece, pero cuando estoy en obediencia, como dicen en las milicias, en los ejércitos, cuando el que manda, manda, aunque mande mal. O existen las leyes y las leyes están para cumplirlas. Libro de Levítico, capítulo 7, verso 30. Leámoslo, por favor. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Adonai. Traerán la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Adonai, mi amado hermano. Mecer la ofrenda. Maravilloso. Éxodo en el capítulo 29 y en el verso 24, Shemot 29, 24 dice, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Hashem. Obediencia. Maravilloso. Número 7. Ofrendas de carácter económico. Otro tipo de ofrenda muy común que vamos a encontrar tanto en el pacto antiguo, aunque el pacto antiguo era más de sacrificios en
o de ofrenda cereal y de otras cosas. Más en el pacto, en el Brit Hadacha, veremos lo que es el concepto de la ofrenda de carácter económico. Y esto tiene que ver con el tema sugerido. Hablaremos sobre el tema de los tributos. Vamos a hablar, la Biblia menciona los tributos. ¿Existen los tributos en la Biblia? Si miramos a la vida del rey Salomón, él dividió todo su reino en 12 distritos. Y cada distrito que tiene que ver con las 12 tribus tenía la responsabilidad durante un mes del año, o sea, durante los 12 meses del año, cada una de las tribus debía asumir todo el sostenimiento económico, alimenticio y necesario del rey. Qué interesante, qué interesante. Vemos cómo Pablo instituyó en las Keilah que se recoja una vez por semana una ofrenda económica para llevarla como ayuda a los necesitados en Jerusalén. Y según el mismo texto que nosotros vemos en Machía, el hacer la ofrenda a los necesitados, recuerden quiénes vimos ayer, vimos presentar ofrendas a quienes, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Estas ofrendas son de presentación y de obligatoriedad, si puedo usar esa palabra, delante de Hashem. Por lo tanto, cuando presentamos nuestras ofrendas, presentémoslas con alegría, no con temor, no con duda, no con tristeza, sino sabiendo que ese sacrificio que hacemos de amor será un sacrificio de bendición. ¿Saben? Quiero mencionarles en este punto, porque voy a hacer un pequeño corte y vamos a otro aspecto importante. Hace cerca de, no sé, 18, 20 años, los 20 años aproximadamente, aquí en América, recuerdo que nosotros como familia, en momentos difíciles de lo que significa un proceso de venir de nuestros países a América, instalarnos en muchos aspectos, especialmente en el área económica, pasábamos momentos muy difíciles y creo que muchos hemos pasado esa experiencia. Pero veíamos la mano de Hashem en todo. En todo. Es impresionante cómo Hashem nos bendice, cómo nos cuida, cómo nos guarda, y puedo decirlo por fe y testimonio, y nunca pasamos hambre ni necesidad. Tuvimos momentos difíciles, pero nunca jamás necesidad. Recuerdo que alguien nos había facilitado, nos obsequió un vehículo, una camioneta en muy pésimas condiciones, en muy pésimas condiciones, terrible, un poco maloliente, muy desbaratada ese vehículo, pero con todo y en ese vehículo pasamos varios meses. Nuestros cinturones de seguridad eran algunos lazos que colocábamos para cumplir con la norma del protocolo de seguridad. Bueno, pero un buen día, terminando uno de nuestros programas en la radio, en ese tiempo teníamos la radio en la ciudad de Charlotte, haciendo uno de los programas de Universidad de la Familia, recibimos una llamada justo al terminar el programa y nos invitó una persona, nos llamó y dijo: pastores, queremos invitarles a tomar un desayuno. Digo, un desayuno porque hacíamos un programa de 5 a 8 de la mañana y nos vamos a ver en tal punto. Entonces fuimos relativamente cerca a la estación de radio, a un sitio, un lugar conocido, y llegamos allí, nos encontramos con la pareja que nos atendió. Un poco hablaban ellos, simplemente se sentaron con nosotros y nos dijeron que estaban muy agradecidos porque el programa de Universidad de la Familia había edificado grandemente su matrimonio. Amén, pues qué bueno el testimonio, muchas gracias, hermanos. Y nos causaba extrañeza, poco hablaban, poco nos decían, no entendíamos. Pero en un momento después del desayuno, el varón, recuerdo tanto que me dijo: pastor, ¿le puedo pedir algo? ¿Puede hacer algo? Usted puede extenderme su mano derecha y cerrar sus ojos un momento. Sí, está bien. Cerré mis ojos, extendí mi mano y de pronto sentí que él había colocado algo sobre mi mano. Al abrir, me dijo: ya puede abrir los ojos, pastor. Al abrir mis ojos y ver lo que había en mi mano, había allí un llavero con un faro, lighthouse, un faro. Y yo lo vi, la verdad, un llavero muy bonito. Nuestro logo es el faro, lighthouse. Entonces le dije: pues hermano, muchas gracias por este detalle tan bonito. Es el logo de nuestro ministerio, un faro. Y me dice: pastor, ¿qué le hace falta a ese llavero?
Le dije, bueno, pues un llavero es para usar llaves, pues supongo que le hace falta una llave. Y me dice, ahora tome la llave. Y a su vez me entrega una llave. Y era la llave de un vehículo. Y me dice, por favor miren por la ventana, ese vehículo que está colocado justo ahí es una ofrenda que nosotros tenemos para ustedes. Hermanos, esto que estoy mencionando es muy serio, hermanos. Porque nunca jamás en mi vida siquiera llegué a imaginar, pensar que alguna vez alguien en el camino iba a tener el corazón de ofrendarnos un vehículo. No solamente un vehículo, era uno de los mejores vehículos que podían existir en el mercado para ese momento. Salir de un vehículo viejo, desbaratado, maloliente y recibir una ofrenda de un vehículo nuevo. Estas son las cosas que solo Hashem puede hacer. Y esto lo doy como testimonio, hermanos, porque hemos visto la mano de Hashem ayudándonos, cuidándonos. Pero eso es ustedes, pastores, porque ustedes los pastores. No, mi amado hermano. La bendición de Hashem no dice aquí que sea para los pastores. La bendición de Hashem dice para todo aquel que obedece, yo le bendeciré. El testimonio contar un poquito más del testimonio, me dice el varón, me dice, pastor, mi esposa, nosotros somos una familia creyente, fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, bendecimos a grandes ministerios en los Estados Unidos, somos una familia muy solvente económicamente. Pero cuando conocimos el ministerio de Universidad La Familia, las 7 llaves de la plenitud matrimonial, el Eterno bendijo nuestro matrimonio, al punto que mi esposa no estaba muy de acuerdo con las ofrendas que hacíamos a otros ministerios. Pero cuando los escuchó a ustedes, ella por primera vez de su corazón nació decir, esposo, vamos a buscar a esta pareja, a este ministerio y los vamos a bendecir. Y el hermano me decía, hermano, es la primera vez que escucho a mi esposa como con alegría, con gozo, con deseo en su corazón. Ella quería presentar esta ofrenda y por lo tanto la ofrenda la hacemos con todo gozo. Una familia hasta nuestros días, hoy 20 años después, grandemente bendecidos. Ellos, sus hijos, sus familias, tan bendecidos como ustedes no imaginan, porque ellos saben dar, sembrar, obediencia, dar. Y aquí hablo de las ofrendas, y es el punto que tengo para los minuticos que nos quedan de cierre. Entonces, la ofrenda, mencionamos los 8 tipos de ofrendas, y quiero cerrar, aunque esto ya lo traté en otro programa anterior, vaya por favor aquí en Israel Casa Integral y busquen en el programa de Torah al Instante el tema de Sedaká. La sedaká, las ofrendas. Y la sedaká es una palabra en hebreo, sedaká, que significa, más que ofrenda, más que caridad, significa justicia social. Esa justicia social tiene que ver con solidaridad y es uno de los fundamentos principales en la vida del ser humano. Es decir, cuando nosotros podemos restituir a un semejante el vivir la oportunidad de bendecir a otra persona que necesite, y es una misbot por demás establecida en la Kadosh Torah. Y vemos que es necesario para presentarse de acá, número 1, presentarla con agrado, es decir, con voluntad. Mi amado hermano, que nunca una ofrenda salga de tu corazón por fuerza, por obligatoriedad, porque me toca, porque o si no, ¿quién los aguanta? No, mi amado hermano. Si estás dando de mala voluntad, con mala, voy a decirlo de esta manera, comillas, con mala energía, mejor no lo hagas. Mi amado hermano, tiene que ser una ofrenda de espontaneidad, que sea una ofrenda. En la gran mayoría las ofrendas se hacen por anonimato, es decir, que damos sin esperar nada a cambio y sin que siquiera alguien se entere de que fuimos justamente nosotros quienes presentamos la ofrenda. Ese anonimato también trae consigo beneficio y es una función primordial en la vida del hombre presentar ofrenda. Entonces, en 2 minutos, veamos 8 niveles de lo que significa dar, sedaká, ayuda, caridad. Entre comillas, la palabra caridad quiero ponerle entre comillas porque realmente, repito, tiene que ver con solidaridad. Es cuando yo conozco la necesidad de una persona y siento en mi corazón dar. ¿Ven que es diferente al diezmo?
el diezmo que pertenece a Hashem, pero la ofrenda, la sedaká, es algo que voluntariamente Hashem pone en mi corazón, aparte de mi diezmo para con Hashem, presentar ofrenda para una necesidad. Y el nivel más elevado de la sedaká es ayudar a una persona a que ella se sostenga. Es decir, si alguien, por ejemplo, perdió su empleo, y tú conoces a esa persona, tienes cercanía con esa persona y sabes que su situación es crítica y puedes ayudarlo a sostenerse económicamente en su renta, en sus asuntos de hogar, de manutención, y lo puedes hacer, ese es el nivel más alto porque, hermanos, como dice la palabra, hoy por mí, bueno, hoy no sé si la palabra lo dice, pero un refrán por lo menos, sí, hoy por mí, mañana por ti. Bueno, la palabra también lo parafrasea de esta manera. Es decir, ofrecer esa ayuda a una persona con dignidad. Número 2, el segundo nivel es cuando uno puede dar una ofrenda y conocemos a alguien y lo hacemos de manera personal. Hermano, quiero presentarte esta ofrenda, quiero bendecirte, quiero apoyarte, cuenta conmigo en lo que yo pueda, estoy para servirte. Esa es una manera de hacerse de acá, cuando se contribuye de manera directa. El tercer nivel del donante es cuando la identidad no se conoce. Puedo ser a tercera persona. Hermano Camilo, te doy esta ofrenda, por favor ve y llévasela a tal persona. Di que alguien te dio esta ofrenda, no quiero que me menciones, no quiero que esa persona sepa que yo lo hice, solo quiero que la entregues. Número 4, el cuarto nivel es una donación también indirecta, es decir, cuando la envías, simplemente la envías, la haces llegar de algún punto. Yo particularmente he visto, por ejemplo, en el buzón de nuestra congregación, en el buzón del correo, hemos ido a tomar el correo de la congregación y eventualmente en el correo repentinamente aparece un sobre con una ofrenda y no sabemos quién fue, no sabemos de dónde llegó, no sabemos quién lo colocó, pero a alguien en el corazón Hashem le puso colocar la ofrenda en ese buzón. El cuarto nivel es la ofrenda, repito, indirecta. El quinto nivel es ayudar al necesitado solo cuando éste lo necesita. Es decir, cuando alguien viene contigo y pide así tu apoyo, entonces tú puedas ayudarlo y decir, bueno, la verdad es que si esto hubiese sido en otro tiempo, hubieses venido la semana anterior, mira, si hubieses venido ayer, probablemente te hubiese podido ayudar, pero hoy, la verdad, lo siento, qué pena, pero es imposible. Cuando alguien nos pide, y también, obviamente, si está en tu posibilidad, por favor, no digo en tu corazón, si está en tu posibilidad y está en tu corazón, hazlo. Ayuda a quien lo necesita. Número 8, y ese es el nivel en el cual ofrendas, porque pues, ojalá que no llegues ahí. Pero a la final dice, ay, pues demos una ofrenda pues ahí, porque pues ¿quién aguanta ese pastor pidiendo una ofrenda para arreglar la pared, para pintarle el edificio, para arreglar el piso? ¿Quién aguanta? No, ay, démosle una ofrenda al pastor a ver si ya. Sé que en Israel Casa Integral no pasa eso, gloria a Hashem, y si alguna vez pasó, arrepiéntete. Entonces, mis amados hermanos, todos pasamos por momentos difíciles. No pienses que tienes una buena economía, estás en una buena posición y que esto va a ser para siempre. Mis amados hermanos, lo puedo decir por testimonio, disfrutamos de una grandiosa economía y repentinamente, de repente, dice la palabra, de repente, así de repente, lo perdimos todo. Momento duro, muy difícil, pero consolidó nuestra vida, consolidó nuestro hogar, consolidó nuestro matrimonio, consolidó mi fe, porque yo no la tenía, como la podía tener mi amada esposa. Eterno tuvo que trabajar conmigo precisamente para avanzar en ese nivel y por lo tanto hoy podemos decir que toda prueba y toda circunstancia ayuda para bien. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos durante este tiempo de semana, un tema apasionante. Creo que continuaremos la siguiente semana hablando entonces del tema de los tributos. Vamos a ver cómo en la Biblia se habla de tributo. Recuerden, el tributo al César, el tributo a los reyes, el tributo a los gobiernos. Y dentro de ese contexto de tributos, pues hablaremos también de lo que son los impuestos. Los impuestos. ¿Habla la Biblia del tema de los impuestos? Muy interesante. ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Vamos a estudiar eso la próxima semana y todos juntos aprenderemos sobre el tema. Mis amados, muchísimas gracias. Shabbat Shalom para todos.
Un buen día y bendiciones. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.